Ya lo cargo. Por favor. Guardar como. ¿Verdad? Y entonces. Ajá. Ajá. ¿Vas a jugar o qué? Ajá. Sí. Nadie puede ver esto. Ya lo cargué, bro. Bueno, perfecto, ya vamos a revisar. Me da pena. No, no te preocupes, eso es un ejercicio, o sea, no tiene nada de particular. O sea, de hecho, pues el ejercicio no tiene como propósito, no espero, o sea, uno no espera con este ejercicio que perfecto, es que estamos haciendo un proceso de revisión apenas, es decir, ni siquiera al más experto de los expertos se le puede exigir que todo le quede bien desde el principio en este terreno, especialmente porque ahí en el ejercicio hay algunas cosas que están puestas intencionalmente para generar duda. ¿Por qué? Porque ahora que hagamos la retroalimentación, vamos a ver por qué están así. Sí. Es decir, es intencional que tenga una cierta dificultad para poder introducir algunas cositas que voy a comentar ahora. Vamos a ver. Bueno, entonces, voy a compartir la pantalla y miramos conjuntamente. Bueno, estos dos, ok, perfecto, ya lo hemos hablado. Color. Se refiere al nombre del color de las pinturas disponibles para la venta en objetería. Pues texto, sí, lógicamente. 20 letras, sí, yo creo que con eso sería suficiente. Ahí hay distintos enfoques, o sea, alguna persona podría, pues como no está claro, sino esta frase, uno no sabe qué otros elementos, entonces otra persona podría decir, bueno, este puede ser un número, y la restricción, pues que haya un catálogo con los números, una lista de dónde escoger, esa es otra posibilidad, pero esta definición es perfectamente clara, o sea, funciona bien. Horas trabajadas por un empleado durante el mes, numérico, cierto, pero si es durante el mes, de pronto son más de 24, ¿cierto? Ahora, también depende del contexto del negocio. Normalmente un empleado se trabaja 48 horas a la semana durante 4 semanas, entonces eso daría 160, 192 horas, algo así. Pero puede ser que, por ejemplo, en el caso nuestro, depende del tipo de empleado, un profesor, digamos, de cátedra de los de la universidad, que tiene un contrato laboral con la universidad, pero con una modalidad específica, solamente trabaja hasta 12 horas a la semana. Entonces el máximo en ese caso, pero se requeriría tener previamente definida una regla de negocio, que es la regla que define la carga del profesor.
para ese fin. Entonces, numérico, sí, el rango pues va a depender de las reglas de negocio. Creo que si no está definiendo ninguna regla, pues el rango tendría que ser un poco mayor, pero pues bueno. Apellido de una persona, nombre de una persona, no tiene ningún problema. Cantidad de empleados, cantidad de personas que trabajan en un departamento de una empresa, numérico, claro, positivo. El número entero, positivo, de uno en adelante. ¿Hasta cuánto? No se puede poner un límite porque no hay manera de establecer un límite superior. Está perfecto. Valor pagado por un servicio. Sí, números positivos. Cilindraje a la cantidad de centímetros cúbicos de los cilindros del motor de un vehículo, de uno o más. Bueno, sí. Estrictamente hablando es numérico, un número positivo. Pueden ser 1125, 1300, 2 litros, 4 litros. O sea, depende del tipo de carro, pero pues en general es un número. Número del motor. Aquí también, si no hay ninguna regla, pues bueno, lo que pasa es que si uno no conoce la regla o no está en el contexto, pues no se lo puede imaginar. Entonces, esta respuesta me parece válida, pero no es correcta con respecto a la realidad estrictamente hablando, porque el número de identificación del vehículo tiene letras y números. O sea, entonces, cuando uno va a la tarjeta de propiedad, entonces ahí ve que es como un serial con letras y números. Y yo creo que eso está internacionalmente definido, creo que son como hasta 17, pero pues si uno no conoce la regla del negocio, y eso es por eso te decía que ahí había elementos para generar duda. Conclusión, tanto el tipo de datos como las restricciones, para poderlas expresar correctamente, uno tiene que estar en posesión de las reglas del negocio. Lo que llamo reglas del negocio son como definiciones generales que enmarcan el contexto del dato, en el contexto en el cual se define el dato. Más adelante hay uno de una calificación, en ese momento hablamos de eso. Género. Esta es la definición estándar. Un carácter de masculino o femenino. Dependiendo de para qué se vaya a usar la base de datos, es posible que aquí haya más valores. Dependiendo del contexto en el que esto se va a utilizar, porque aquí puede haber no solo los identificadores asociados a los géneros culturalmente aceptados como los dos únicos géneros, porque ahora tenemos otras definiciones de género que han causado mucha controversia en las sociedades actuales, pero que parece en algunos contextos que es necesario utilizarlas. Entonces, dependiendo de eso, este rango de valores, dependiendo del uso que se le vaya a dar a esa tabla, el rango de valores podría ser un poco más amplio. Pero la definición en general es esta. Fecha de nacimiento. Esta es otra regla que nosotros la manejamos de una manera estándar, así como está. Pero que, digamos, desde el punto de vista de la programación de computadores hay que acompañarla de otros detalles. Porque, por ejemplo, el mes es de 1 a 12. El día es de 1 hasta un máximo de 31, pero depende del mes. Porque dependiendo del valor que tenga el mes, el día puede que no sea sino hasta 28, o 29, o 30, o 31. Entonces, cuando esto se va, afortunadamente, cuando uno en las herramientas de bases de datos va a definir campos, columnas de la tabla que son fecha, apenas uno dice fecha, el sistema aplica todas esas reglas que te estoy diciendo. ¿Cuáles son las reglas? Que, por ejemplo, básicamente aplican para que si el mes es 1, o 3, o 5, o 7, u 8, o 11, o 12, el día puede ir hasta 31. Enero, marzo, etcétera. Hay otros meses como abril, junio, septiembre, que son hasta 30. Y el mes de febrero va a depender, puede ser de 28 o 29, dependiendo del año, porque en general es de 28, pero si el año es bisiesto, ¿y cómo se sabe si es bisiesto? Si es múltiplo de 4 y de 100, pero no de 400. Hay una regla ahí, pero entonces uno saberse todo eso, meterse todo eso en la cabeza es muy complicado. Bueno, los programadores, quienes trabajan en programación de computadores, se lo saben de memoria porque es pan de cada día.
pero para los mortales, nosotros no, el mes va de 1 a 12, el día de 1 a 31 y fuera. Y el control específico de la estructura lo tiene que hacer, lo debe hacer la herramienta. Por eso cuando uno en Excel coge una columna y le dice fecha, formato fecha, ya se despreocupa porque él se lo presenta con unos guiones o con unas rayitas y no importa, aunque lo que está ahí metido realmente es un número, él se lo presenta en forma de día, mes, año, de año, mes, día, según yo lo quiera, y él valida la consistencia de la fecha. En los motores de base de datos pasa exactamente lo mismo. Dicho sea de paso, aunque después lo volveremos a ver, cuando estemos en MySQL, trabajando ahí con la base de datos allá adentro, las fechas van a ser, obligatoriamente se tienen que escribir en la forma año, mes, día, contrario a como lo hacemos nosotros. Nosotros normalmente hacemos día, mes, año, ¿cierto? 30/05/2021, 30 de mayo de 2021. En MySQL la representación es al revés, es año, mes, día. Esto simplemente un comentario. Después cuando vayamos a meter datos allá vemos que si los metemos en el orden incorrecto el sistema los rechaza. Bueno, la clave de acceso. Aquí también hay ambigüedad. La clave de acceso para ingresar a un sistema de información, realmente las restricciones las pone el que diseña el dueño del sistema, porque por ejemplo cuando tú vas a entrar al cajero electrónico, la clave de cuántos caracteres es 4, ¿cierto? Pero no son ni siquiera letras, son 4 numeritos. Pero cuando voy a entrar a la misma página, a las páginas de los bancos, bueno, si es, por ejemplo, voy a citar nombres, en Bancolombia es la misma clave por la página, ¿de acuerdo? Pero yo tengo una clave de cajero en el Banco Sudameris, GNB Sudameris, que son 4 números. Pero cuando entro por la banca virtual, no me acepta los 4 números, tengo que definir una clave y ellos me ponen una serie de reglas. Me dice, las reglas para que usted defina su clave tienen que ser mínimo de 8 caracteres y en esos 8 caracteres tiene que haber letras y números y al menos una letra mayúscula. Entonces la regla es mucho más compleja. La regla es mucho más compleja, pero ese, digamos, ese dominio, esas restricciones, ya no me las puedo imaginar yo, me las pone el dueño del negocio, o mejor dicho, las pone el diseñador de la base de datos. En ese caso específico de la clave de acceso, ¿por qué ponen tantas reglas? Simplemente para impedir o para disminuir el riesgo de que alguien adivine la clave. Y sin embargo, se dan temas de delito informático por todos lados. Cantidad de un ingrediente, esta es otra cosa muy ambigua, o sea, esta la metí nomás para meter el veneno, porque se refiere al dato que representa la cantidad que se debe usar de cualquiera de los ingredientes de una receta específica para su preparación. Pues siendo una cantidad, uno dice, pues es un número. Es 1, 2, 3, 4, 5, o 1,5, 2, qué sé yo, una cantidad. El número fraccionario, está claro el enfoque de que sea fraccionario. Pero hace un tiempo haciendo este ejercicio con otras personas me dijo, profesor, pero es que yo he visto las recetas que hacen en la casa, entonces uno mira, dice, a veces dice una pizca, 2 cucharadas, 20 mililitros, o sea, el tema de la cosa cambia muchísimo. Sí, pero todas son cantidades numéricas, 1, 2, 20. Ahora, las restricciones, las unidades en que se exprese, ya ese es otro cantar. Pero como aquí no está descrito, pues uno simplemente se puede dar la definición con base en la información de que dispone exclusivamente. Lo demás es hacer suposiciones, que si están bien hechas no hay problema, pero si no las puede hacer, esta definición que pusiste es perfectamente clara. Calificación se refiere a la nota que asigna un profesor a un estudiante de la universidad en una determinada actividad. En numérico, números positivos, rango de 1 a 10. Bueno, en la universidad no usamos rango de 1 a 10. No sé, en posgrados tampoco. Usamos rango de 0 a 5, ¿verdad? Pero, bueno, es irrelevante. Igual es un número positivo. Lo que pasa es que no se puede pasar del límite máximo de la escala que se esté usando, definida por el reglamento de la institución en donde estemos trabajando. Entonces, eso también está sujeto al contexto en el que esté definido el dato. Perfecto. Súper bien. Creo que el concepto quedó claro. Por la respuesta me parece que el concepto quedó claro. Entonces voy a guardar esto en mi archivo. Ah, bueno, eso está en Sabio. Eso está en Sabio, sí.
Actividad exitosa, mujer. Bueno. Vamos entonces a continuar. ¿Dónde íbamos? Bueno, entonces, una vez tenemos claro eso, o sea, una vez tenemos claro ese concepto, pues abordemos el proceso de diseño de la base de datos. Aquí vamos a mirar, este proceso nos va a coger entonces lo que nos resta del día de hoy y la clase siguiente, porque vamos a hablar de las etapas, de las estructuras del modelo entidad-relación, que es en lo que nos vamos a gastar el resto del día de hoy. Vamos a hablar un poco del diseño conceptual hoy y en la siguiente clase trabajamos con la definición y el montaje del diseño lógico de una base de datos a partir de un modelo conceptual previamente desarrollado. O sea que hay varios digamos, como momentos en el proceso, visto como un proceso en el diseño de una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que es diseñar una base de datos? Básicamente es diseñar las estructuras, diseñar el esquema, el esqueleto, digámoslo así, de todas el armazón de toda la base de datos en donde se va a depositar la información. Entonces ahí están las tablas, cada una con su definición específica, las relaciones que hay entre esas tablas y algunos otros conceptos que todavía no hemos mencionado, como el concepto de clave primaria, clave foránea, etcétera, que son conceptos muy técnicos, pero que se tienen que definir cuando estamos diseñando la base de datos para que después el sistema pueda validar las reglas de integridad. Entonces es bastante sencillo de hacer. Inicialmente es solo un esquema, digamos, conceptual, pero con base en ese esquema conceptual después aterrizamos en modelos específicos que podamos montar en la herramienta. Entonces, básicamente lo que vamos es a diseñar todos los detalles del modelo, todos los detalles necesarios para poderlo montar después en la herramienta. Y eso tiene varias etapas. Una primera etapa de análisis de requerimientos que vamos a detallar ahora a continuación, que es decir, es sentarse a mirar lo que he llamado anteriormente en 2 ocasiones las reglas del negocio, o sea, los requisitos básicos que la base de datos tiene que satisfacer para poder decir, bueno, si lo que yo quiero es que hacer una base de datos para poder hacer con ella tal y cual y obtener tales y tales y tales resultados y hacer tales y tales procesos, o desarrollar un software que permita hacer esto, la base de datos debe tener la estructuración acorde para poder satisfacer esos requerimientos. Esos requerimientos, te lo cuento ahora desde la perspectiva mía como ingeniero de sistemas. Si yo voy a ser el diseñador de la base de datos para un determinado caso, me tengo que sentar con el usuario, o sea, con las personas que se supone que van a ser los usuarios de esa base de datos, para que me digan cuáles son los procesos que desarrollan y que quieren que la base de datos les soporte, cómo los hacen, qué datos manipulan, etcétera. Es más o menos lo mismo que uno hace cuando está diseñando sus hojas de base de datos en Excel y tiene que determinar qué cosas quiere incluir allí por alguna razón. Porque uno no mete en la hoja de datos columnas de datos que no le sirvan para nada o a las cuales no le vea una utilidad potencial. Puede que al principio no le sirvan específicamente para algo, pero guardemos este dato aquí, pongamos una columna con estos datos porque seguramente que pueden ser de utilidad incluso para procesos que todavía no tengo claramente definidos, pero que sé que por ser datos relacionados con los principales podrían resultar de utilidad eventualmente. Entonces, ese análisis inicial el usuario íntimamente lo hace con sus datos, pero cuando se trata de un ingeniero diseñándole una base de datos, digamos, a una empresa o a una institución, entonces tiene que hacer una serie de recopilación de información con la gente de la empresa. Luego se construye el modelo conceptual, que es un diagrama general abstracto que da una imagen o una idea desde el punto de vista puramente conceptual de las cosas que van a intervenir y a partir de ahí se escribe el modelo relacional. El modelo relacional sí es el que podemos ya empezar, sí es una descripción que me permite montar la base de datos en una herramienta.
Y después del modelo relacional normalizado, entonces ya se alimenta ese modelo montado en la herramienta con datos y ya tienes la base de datos, el esquema físico de la base de datos con los datos metidos en cada tabla y con las reglas de integridad activas, etc. La primera parte, la primera etapa, que es el análisis preliminar, pues implica conceptualizar la situación, definir el contexto, establecer qué procesos van a intervenir sobre la base de datos o qué procesos se espera poder desarrollar a partir de la base de datos, con el fin de prever que la base de datos contenga las tablas y las columnas de datos en cada tabla suficientes, completas, para que esos procesos puedan ser exitosos. De dónde salen los datos, o sea, cuál es el origen de los datos, de dónde se toma la información, si con esos datos, una vez que se incorporan a la base de datos, se hace algún trabajo para generar datos en otras tablas de la misma base de datos. Me refiero, por ejemplo, a casos como el tema de un tema muy administrativo, que es el tema del pago a los empleados de una empresa, lo que llamamos la nómina. ¿Por qué? Porque ahí en la nómina, cuando se diseña una base de datos, hay una primera, voy a hacer una descripción muy simplificada porque en la realidad tiene muchas más cosas, pero voy a mencionar como un ejemplo los componentes más simples. Hay una tabla con la información de los empleados. En esa tabla están pues todos los datos de cada empleado, los datos que interesan, que es el código o la cédula, los datos de identificación, la dirección, el teléfono, bla, bla, toda la información personal. Además, la fecha en que ingresó, el cargo que ocupa, el salario que devenga, ¿Cuántas columnas? Eso depende de muchas otras cosas, pero son muchísimas, pero con esa imagen creo que es suficiente por ahora. Luego, cuando la gente está trabajando, es decir, luego, a partir de la operación de la empresa, entonces se registran en otra tabla de la base de datos, se registran lo que las empresas suelen llamar las novedades de nómina. Que fulanito no vino a trabajar tal día porque estuvo incapacitado, entonces se registra la incapacidad. Que fulanito, que sutanito trabajó tal día 3 horas extra, entonces se registra 3 horas extra día tal empleado, tantas horas extra, tal, por tal razón, aprobado por tal documento o con la firma de quién sé yo, etc. Esa lista de novedades es una lista de registros que es una tabla que contiene información alusiva a los empleados, a algunos de los empleados, con información que va a ser usada posteriormente en un proceso a final de mes, cuando se le vaya a pagar a cada uno el sueldo. Ese sueldo está afectado por esas novedades, bien sea para agregarle más ingresos al empleado porque trabajó horas extras o para descontarle por distintos motivos novedades de descuento, qué sé yo. Entonces, todos los meses se produce una lista de novedades y al procesar el pago, esa lista de novedades afecta el saldo a pagar a cada empleado. El siguiente mes vuelve a arrancar una lista de novedades para el mes y así sucesivamente. Entonces, el diseño de esas dos estructuras, qué columnas debe tener la tabla de empleados y qué columnas debe tener la tabla de novedades, es una cosa que se define a partir de este análisis, de este entendimiento del proceso. Después de que estoy describiéndote, repito, este proceso desde la perspectiva de lo que un ingeniero de sistemas haría para construir una base de datos. Después de ese levantamiento de información que exige entrevistas, análisis de documentos, revisión de los manuales de procedimientos, etcétera. Entonces, el primer, digamos, resultado tendiente a la creación de la base de datos es que ya tenemos claro qué productos de información, o sea, cuáles son los objetos que tengo que definir, cuáles son las restricciones que debo considerar, los dominios y las restricciones que debo considerar para todos los datos de esos objetos, quiénes los van a usar, y cuando digo usuarios, no son solamente las personas, sino los procesos a los que van a servir, con el fin de relacionar, de tener clara cuál es la relación entre cada una de esas tablas de datos y la funcionalidad a la que van a servir. Esto lo hace uno también cuando crea tablas en Excel, pero no lo hace tan formalmente porque es de uno para uno. Entonces uno mismo analiza, uno mismo decide y uno mismo toma la decisión y tiene la libertad de crear sus objetos sus tablas en las hojas de la base de datos. Incluso después de tenerlas creadas, dicen, no, esta la voy a volver a borrar y la vuelvo a hacer, qué sé yo. Pero inicialmente esa definición
parte, esa definición de la estructura de donde vas a meter tus datos, parte de algún análisis del contexto, del problema, del negocio en el que esa base de datos está inscrita. A mí se me había olvidado decir al principio, tenemos previsto trabajar de 8 a 12. No sé si es usual para ti tener un break en la mitad o seguimos de corrido. Profe, si yo considero de un break para de pronto 15 minuticos, alistar Sí. cualquier cosita. No, lo digo sobre todo porque pues tú estás en tu entorno familiar y yo sé que eso no es así como tan simple decir me ausento 4 horas y que el mundo se caiga, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, como son las 10, vamos a dar 15 minutos en este momento y después continuamos. Ok, Bueno, perfecto. Voy a suspender la grabación y luego la vuelvo a reanudar. ok, profe. Gracias. Vaya para su papá.